tal amigos? Bienvenidos a este su espacio de Don Bosco Opinión. Hace algunos días que no publicábamos, pero estamos aquí de nuevo. Nos habíamos dedicado a otras cosas. Estamos estos días también dedicados a algo de la poesía y literatura de Federico García Lorca. Sabemos que a muchas personas no les gusta, pero a otras que les encantará esto y pues gracias a Dios hemos podido colocar a su disposición algunos poemas de Federico García Lorca que esperamos sean de su agrado. Pero hoy no venimos a hablar de eso, hoy venimos a hablar de un señor que se llama Juan Diego Alvira, que es presentador de un noticiero en la mañana en una reconocida cadena de televisión nacional aquí en Colombia. Este señor hacía una pregunta, pues, que me llamó la atención, es decir, uno dice, ¿cómo puede ser uno, es decir, un personaje que está en un medio tan publicitado y tan reconocido como este y hacer preguntas tan estúpidas? Decía el señor Juan Diego Alvira que por qué los colombianos éramos violentos, que por qué, por ejemplo, se habían vandalizado ayer estaciones de Transmilenio aquí en Bogotá, algunas estaciones en Cali, en Medellín se habían vandalizado edificios, lugares, etcétera. Yo no sé si el señor Juan Diego Alvira pues se ha dado cuenta que nosotros vivimos en un país que hace 70 años o más estamos en guerra, una guerra civil no declarada, pero guerra civil al fin y al cabo. Estamos en un país pues con casi la mayor desigualdad social del mundo. Estamos en un país donde la educación no funciona, donde la salud no funciona, donde los gobiernos no funcionan, donde hay una corrupción que nos cuesta 50 o más billones de pesos al año, que tenemos un gobierno que no sirve, que no da la cara para hablar, y eso no lo digo yo, lo decían ayer, por ejemplo, un líder, el líder de la OPIAC, y lo decía un señor, también otro líder de un sindicato, de la CTU, me parece que era, y lo dice mucha gente. No sé si será por eso, señor Diego Alvira, pues que los colombianos como que estamos algo aireados, o sea, estamos así como en un momento nervioso. Será tal vez porque nuestros pensionados, los más viejitos que yo, pues no logran tener una vejez digna, porque los jóvenes no encuentran un futuro en Colombia, porque a muchos les toca emigrar. Ayer estaba hablando precisamente con una muchacha que está en España, que le tocó emigrar porque en Colombia no encontró empleo. No sé si será por eso, señor Juan Diego Alvira, que en Colombia pues hemos entrado en un momento como de nerviosismo, en un momento incómodo pues para los gobiernos, incómodo para lo establecido, como ustedes que tienen un buen empleo. Es decir, pero para la gran mayoría de colombianos este es un momento que no quisiéramos volver a repetir, un momento con un gobierno totalmente indolente, con un gobierno que ni siquiera se ha dado cuenta que están pues gobernando a una gran nación, a un gran país, a un país que ha sido luchador, pero que ellos no quieren ver lo mejor, ellos nos quieren ver es en guerra, pues para eso han comprado aviones, por ejemplo, para declararle la guerra de pronto a Venezuela, a nuestro país, a nuestro queridísimo país hermano de Venezuela, solamente porque pues entre gobernantes ellos no están de acuerdo. A nosotros qué nos importa que el señor Duque no la vaya con el señor Maduro. Eso significa que tenemos que matar, es decir, venezolanos y que los venezolanos maten aquí. O sea, yo no entiendo, es decir, ese razonamiento que hace de esta gente. Pero por lo visto es lo que quieren, que entremos en guerra, pues por eso tanta injerencia en nuestro querido país hermano. Cada ratico lo critican, cada ratico dicen que son un peligro para el hemisferio. Es como si aquí no hubieran más peligros para este hemisferio. Estados Unidos es el mayor peligro del hemisferio. Y eso no lo dicen. Cada vez que Estados Unidos pues llega a un país a llevar su democracia y su libertad, lo deja despedazado. Pues vayan y vean Libia, vean Afganistán, vean Irán, vean muchísimos países que han querido destrozar y que los han destrozado. Pues a ellos no le llaman peligro, pero a Venezuela, que no se ha metido con nadie, pues sí le llamamos peligro. Le llamamos narcotraficantes, sabiendo que el país más narcotraficante del mundo se llama Colombia. Es decir, es una realidad, eso no es una cuestión es decir, yo quiero desacreditar a Colombia, no, yo amo a mi país, pero desgraciadamente esa es la realidad. Aquí ha resultado gobiernos involucrados en el narcotráfico, en la corrupción, es decir, esa es la realidad de Colombia, señor Juan Diego Alvira, si no se ha dado cuenta. Por eso los colombianos estamos emberracados, porque no ha servido. Es un gobierno que, por ejemplo, ni siquiera, este señor Duque, por ejemplo, ni siquiera ha leído la reforma tributaria que ya puso en manos del Congreso. Él no sabía, por ejemplo, que
que los servicios funerarios iban a estar grabados con el 19%. No ha leído tampoco el documento alterno que mandó el Centro Democrático, un documento alterno a la reforma, pues para ver en qué se puede modificar, que no los afecte tanto. ¿Será por eso, señor Juan de Gualvira, que la gente, es decir, es violenta en Colombia? ¿Será por eso que queremos, es decir, quitarnos como estos gobiernos de pacotilla y elegir un gobierno bueno, un gobierno que realmente se preocupe por el bienestar de todos nosotros, que se preocupe porque en Colombia sea posible vivir? ¿Será por eso que, es decir, estamos ya, es decir, cansados de esos gobiernos que usted defiende con tanta fuerza, con tanta vehemencia? No sé si será por eso, señor Juan Diego Alvira. Lo cierto es que pues hay que ver desde dos puntos de vista la reforma tributaria, y a eso quería llegar. La reforma tributaria tiene dos maneras de verla. Una es la reforma como tal, una reforma que se pone en un momento que es el menos indicado. No había un momento menos indicado que este, cuando hay un desempleo reconocido por el DANE que está por encima del 20%, que yo calculo que debe estar por encima del 40%, si no es más, porque el gobierno nunca aceptará, es decir, la realidad es que la gente se está muriendo de hambre. Hay hambre en Colombia, demasiada hambre. Hay mucha gente que si desayuna no almuerza y si almuerza no come. Hay gente que está viviendo arriendos, que sus negocios están cerrados, que no se pueden rehusar porque no hay manera de buscar, decir, una situación económica estable. No existe la manera. Y el gobierno pues pone en este momento, es decir, que todo está incendiado, está despedazado, pues pone lo peor que podía poner, que es la reforma tributaria. Ellos dicen que es un plan de salvamento social. Lo cierto es que el 60% de la reforma tributaria, casi el 60%, que es decir, también, es decir, llamemos los gastos que tiene el gobierno cada año, el 60% o un poquito menos se va para pagar la deuda externa. O sea, no estamos hablando de que los 25.000 millones, 25 billones que se piensan recaudar, pues eso estén disponibles para inversión social, no. Ya 15 billones de esos 25 que todavía no están recolectados deberían o deben ir a pagar la deuda externa, que en este momento está rondando los 150.000 millones de dólares. Pero eso no lo dice el gobierno, eso es decir, tampoco dicen, es decir, que hay que mantener la corrupción, porque la corrupción ya es un rubro de gasto, es decir, ya está dentro del presupuesto nacional. Son 50 billones de pesos que se van en corrupción, pero tampoco trata, es decir, de mirar a ver cómo hacemos para que eso no se dé, para que eso no sea así. Tampoco dice que las exenciones que tienen los grandes millonarios, los bancos, el señor Ardila Lule y todos sus allegados, y muchísimos más parecidos a él, pues ellos no hablan de hacer una reforma pues para tocar esos rubros que podrían llegar muy bien a un país que, según el señor Carrasquillas, pues no teníamos plata ni siquiera para 2 meses de gastos. Pero en eso no piensan. Ellos piensan en mirar a ver cómo joden más al pobre, decir, al de la clase media, cómo le acaban el negocio, cómo lo ponen a trabajar por miserablezas. Porque acuérdese que el señor Carrasquilla, también en uno de sus apartes, dijo que el sueldo mínimo en Colombia era muy alto, que por eso los empresarios no podían generar empleo. Me río, señor Carrasquilla, porque si usted ve, los ricos nunca producen empleo. La gente solvente, es decir, tienen empleados, pero los mínimos, porque ellos saben que poniendo a un obrero a trabajar al máximo, pues le pagan una miserableza y es tan productivo como si le pagaran más. Es decir, ellos no generan empleo. Los que generan empleo son las clases medias, las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Ellos son los que generan empleo y a los cuales sí les exigen que cumplan con todos los requisitos, con todos los parafiscales. A ellos sí les exigen, pero a las grandes empresas no, porque pues, son amigos. Es eso. La otra manera de ver, es decir, la reforma tributaria es suponiendo que el señor Duque se está cometiendo un suicidio político. Se va a sacrificar por el Centro Democrático, quien se va a erigir como El Salvador. O sea, el señor Duque coloca una reforma tributaria que no va a ser aceptada, que sabía que no iba a ser aceptada
y van a colocar al Salvador, que va a ser el señor Álvaro Uribe Vélez y sus amigotes. Entonces vuelven otra vez a la esfera política y vuelven como salvadores, o sea, no van a volver simplemente como los que son, van a ser los salvadores de los pobres, de la clase media. Entonces buscarán su voto. Es eso lo que estamos pensando. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Sabemos que no es fácil, pero debemos buscar el cambio. El cambio es posible vivir en un país mejor, es posible vivir con una educación mejor, es posible tantas cosas cuando queremos que sean posibles. Si nos da miedo el cambio, sobre todo a nosotros los viejos, deberíamos pedirle disculpas a esa juventud que está viviendo este país actualmente. Decirle, nosotros somos cobardes, pero apoyamos su valentía, apoyamos que ustedes quieran el cambio. Eso es lo que deberíamos decirle nosotros los viejos a esa juventud que está siendo tan golpeada. Muchísimas gracias. Somos Don Bosco Opinión.